Pues desbloqueados los estatutos de la Liga Profesional Femenina. No sé si os acordaréis, en los anteriores vídeos que hicimos, Atleti de Bilbao, Real Madrid y Barcelona, pues tenían una especie de situación de bloqueo porque no les estaba gustando el acuerdo al que estaban llegando el resto de clubes. Bueno, parece que eso ha cambiado, ya se han puesto de acuerdo y se ha enviado al Centro Superior de Deportes, y el Centro Superior de Deportes se lo ha comunicado a la Real Federación Española de Fútbol para que haga un informe no vinculante. Bueno, esto al final, que en la práctica, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a dos cosas, dos cuestiones importantes. Por un lado, la explotación de los derechos audiovisuales de forma conjunta. Y por otro lado, que hay una serie de ayudas que prometió el CSD por medio del Ministerio de Deporte y demás. Una serie de ayudas que van a llegar. La cantidad no me ha quedado clara porque he visto cantidades bastante dispares y habría que leerse el BOE concretamente, y la verdad que no me ha dado tiempo. Pero en cuanto encuentre un resquicio voy a buscarlo y voy a ver si consigo encontrar la cifra exacta de la ayuda publicada para el fútbol profesional femenino. Bueno, desde el punto de vista práctico, en estas dos cuestiones que estamos diciendo, fijaros que hay clubes que estaban teniendo graves problemas para pagar nóminas. Aparte ya de por los ingresos per se que puedan tener, también agravado por el condicionante del COVID. Bueno, esto es un respiro, va a ser un respiro bastante gordo para determinados clubes. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues hemos dicho que ahora la Real Federación Española de Fútbol tiene que emitir un informe no vinculante. Ese informe lo elevará al CSD. El CSD pues estudiará ese informe y vamos a ver si aprueba o no. Lo lógico, lo normal es que, como se ha llegado por unanimidad, lo apruebe. Al aprobarse, pues lo que va a ocurrir es que se va a inscribir en el registro de asociaciones deportivas ese acuerdo de constitución de liga profesional. Y luego lo que va a haber es unas elecciones a la presidencia de esa liga profesional. Bueno, hay un nombre muy destacado que es el de María Teixidor, que fue directiva del Fútbol Club Barcelona. Hay otro nombre que está saliendo a la palestra, que es María Tato, que está relacionada con la Federación Española de Fútbol en la parte del fútbol femenino. Parece que entre estas dos mujeres va a estar la cuestión. De hecho, el ministro de Deporte dijo que lo que quería era que la presidencia fuera ocupada por una mujer. Bueno, pues hay dos candidatas. Parece ser que la cosa va a estar ahí, entre ellas dos. Bueno, después de que exista esta directiva de la nueva liga, lo siguiente va a ser la coordinación entre esta nueva liga y la Federación de Fútbol. ¿En qué plano? Pues hay que ponerse de acuerdo en los calendarios, hay que ponerse de acuerdo en los ascensos y descensos de cada una de las categorías, porque tener en cuenta también que hay categorías que no son profesionales y que tendrán también sus ascensos y descensos, que conectarán también con las categorías profesionales. También tienen que coordinarse con el tema de los arbitrajes deportivos, es decir, tanto en la composición como en su funcionamiento, ¿vale? De esos órganos disciplinarios, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos hablando de que me han sacado tarjeta amarilla y quiero que me la retiren. Bueno, pues ¿a quién hay que acudir? ¿Quién va a ser el juez? ¿Va a ser juez único? ¿Va a estar compuesto de 3? Lo que sea, ¿vale? Y luego hay otro punto que hay que hablar con la federación, que es el número de extranjeras permitidas en la liga. Como veis, todavía hay recorrido, pero sí que es verdad que la liga, salvo que se tuerza mucho el asunto, va a empezar
en el 2022-23, ¿vale? Para la siguiente temporada tendremos Liga de Fútbol Profesional, por fin, para la Liga Femenina. No cabe duda que esto va a ser un impulso, no cabe duda que aquí también va a haber dinerito fresco, sobre todo para ciertos clubes más necesitados de dinero, pero en general es beneficioso para todos y sobre todo que hayan llegado por unanimidad a un acuerdo. Veremos en las próximas fechas, veremos cuando la Federación eleve ese informe si todo va según lo previsto. Muchas gracias por escucharme, no olvidéis suscribiros al canal y a la Madrid.